Hermanos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro culto vespertino. Vamos a iniciar esto para alabar y glorificar a Dios esta hermosa tarde. Vamos a iniciar con una oración. Les pido a hermanos que con reverencia inclinemos nuestro rostro y pidiéramosle a Dios que Él esté esta tarde también con nosotros. Oremos. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das, de que te podamos alabar y glorificar esta hermosa tarde. Te pido pues que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Salmo 136. El título es Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. La palabra de Dios dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Esta es palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a hablar del Salmo 136. Y el Salmo 136 repite 26 veces la misma oración. Y esta oración es porque para siempre es su misericordia. Y es una declaración que hace el pueblo de Dios hablando acerca de Dios mismo y dice, porque para siempre es la misericordia de Dios. En la versión Dios habla hoy lo traducen como la siguiente frase, porque su amor es eterno. Y hoy vamos a hablar acerca del Salmo 136 porque el Salmo 136 es un capítulo muy interesante. Dice una frase y repite una oración, otra frase y repite esa misma oración. Se cree que este salmo se cantaba de manera grupal, en conjunto. Alguien dirigía la primera parte y el pueblo o los demás repetían la oración, porque para siempre es su misericordia. Y si pudiéramos, como iglesia, definir una sola oración en la que pudiéramos enlistar, en la que pudiéramos mencionar esta relación que tenemos con Dios, pues bien podría ser esta, decir, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios, si consideramos esta frase que menciona que es para siempre, la misericordia de Dios ha sido a través de los años, lo podemos encontrar en su palabra, es a través de este tiempo porque Él ha estado con nosotros y confiamos, porque así también lo enseña su palabra, en que lo será con el pasar de los años. Dice la palabra de Dios que Él es refugio de generación en generación. Y sabemos por fe que Dios bendijo a sus hijos en ese tiempo, bendice a sus hijos en este tiempo y los va a bendecir en el futuro próximo y más lejano. Sabemos que así va a ser.
Cuando hablamos de misericordia, ¿cómo podríamos entender la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Pues la misericordia es el trato compasivo que da Dios a su pueblo aún sin merecerlo. Este sentimiento de compasión que nos da cuando vemos a una persona en necesidad es más o menos el sentimiento que tiene Dios cuando nos ve a nosotros y nos trata bien, a pesar de que nosotros no lo merezcamos. Si alguna vez has visto algún animal en situación de calle, que tiene frío, que está muy flaco, que se ve que está enfermo, y de repente tú llegas y quieres darle algo de comer o lo quieres acariciar porque te mueve a compasión, seguramente ese animal va a defenderse porque está acostumbrado a los malos tratos. Va a querer defenderse, va a atacarte, va a ladrarte y no te va a dejar de manera muy sencilla acercarte. Sin embargo, tú te acercas y poco a poco te vas ganando su confianza. Pudiera ser en algún momento que este perro te muerda, que este perro te hiera la mano y tú cambies de mano y te quieras acercar y ahora te muerde la otra. No sé si seguirías intentando acercarte al perro. Después de 2 o 3 mordidas, quizá ya la pensarías un poco más. Pues más o menos esta es la relación y este es el sentimiento que tiene Dios con nosotros. Nosotros somos como este animal que está ahí y una y otra vez está haciendo las cosas mal, porque dentro de nosotros están los malos deseos y hacemos las cosas mal una y otra vez y pecamos delante de Dios. Y aún así, aunque estamos cometiendo error tras error, dice la palabra de Dios que el sentimiento que tiene Dios de misericordia hacia nosotros es como Él, y se acerca, y se acerca, y se acerca a nosotros. No lo merecemos, no tendría por qué hacerlo Dios, sin embargo Él lo hace y nos mira y tiene compasión de nosotros. Este es el sentimiento de misericordia, es un ejemplo de este sentimiento, porque para siempre es su misericordia. Podemos reconocer como cristianos que durante toda nuestra vida, inclusive los momentos que no nos parecieron agradables o que no nos gustaron o que fueron difíciles, podemos entender que ese tiempo fue específico para una enseñanza porque Dios así lo quiso. Y si así lo entendemos, podemos declarar con firmeza, porque para siempre es su misericordia, porque su amor es eterno. El Salmo 136 está dividido en 5 partes y vamos a platicar un poquito acerca de ellos, declarando la misericordia de Dios durante todo el tiempo que ha sido, porque para siempre es su misericordia. La primera parte, se los voy a leer, son los primeros 4 versículos, y les voy a leer solamente la primera parte y al final la frase con la que concluye cada una de estas frases. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. La primera parte es una declaración de las cualidades que vemos en Dios. Dice la primera: alabad a Jehová porque Él es bueno. De las cualidades que podemos decir, es más, es la cualidad que tiene Dios, a diferencia de todos nosotros, es que Él es bueno. Siempre que le compartimos a alguien de la palabra de Dios, alguien que está iniciando en el Evangelio, regularmente las personas creen que son buenas, porque ellos piensan que hacen buenas obras, porque ellos piensan que hacen bien las cosas. A lo mejor dentro de su brújula moral ellos entienden que ellos no mienten, a lo mejor que ellos no engañan, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que todos somos malos. No hay ni una sola persona en todo el mundo, ni antes, ni durante, ni después habrá una sola persona que sea buena, a excepción de Dios. Por eso cuando decimos alabad a Jehová porque Él es bueno, declaramos que solamente Dios es el único que fue, es y será bueno a través de la historia. No hay nadie que sea bueno, aún a pesar de aquellas figuras que podríamos en algún momento por sus obras de caridad, pues porque de repente vemos algunas cualidades positivas, porque donan cantidades importantes de dinero, pues ayudar a los demás, ni aun ellos son buenos. Inclusive dentro de su vida, si pudiéramos observarla, podríamos ver que hay cualidades que no los hacen buenos. Por eso entendemos que nadie hay bueno. El único bueno es nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas. Aunque se cree que hay muchos dioses, se ha adorado en el pasado a muchos dioses, en el presente hay muchos que se declaran dioses y en el futuro seguramente habrá muchos que se declaren dioses. Sin embargo, como hijos de Dios entendemos que el único que es nuestro Dios y por el cual lo alabamos es nuestro Dios, entendiendo la Trinidad: Jehová, Padre, Jesucristo, Hijo y el Espíritu Santo. Y es el único en tres personas al que nosotros alabamos y adoramos y declaramos como un Dios. La primera parte del Salmo 136 habla de esto, las cualidades que tiene nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. La segunda parte habla de la creación de Dios. Podemos ver a través de la historia que Dios ha sido benefactor con su pueblo, que Dios ha dado apoyo, soporte a su pueblo. La palabra de Dios nos enseña que cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está en buena relación con Dios, Dios está ahí y da soporte a su pueblo. Cuando uno no está en comunión íntima con Dios, de repente Dios se aleja y permite que te sucedan cosas para que recuerdes que necesitas a Dios. Y eso sucede con mucha frecuencia. La segunda parte habla de esto. Dice: al que hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señorease en la noche. Esta parte menciona cómo Dios creó todo lo que nosotros entendemos que es la creación para subsistir. Génesis capítulo 1 nos enseña cómo Dios empezó a crear las cosas, y de las primeras cosas que creó fue todo aquello que le da soporte para que el hombre pudiera subsistir: la tierra, la vegetación, los animales, las plantas, el sol, la luna, todo ello necesario para que el hombre pueda subsistir. No hay nada de lo que Dios haya hecho que no necesitemos. Necesitamos el sol, nuestra piel lo necesita para producir vitaminas. Necesitamos de la luna, esta relación que tienen las mareas con el equilibrio en la tierra y la relación con la luna. Necesitamos de la tierra, porque de ahí viene nuestro alimento. Necesitamos de los animales, porque de ahí también viene nuestro alimento y le da equilibrio a lo que Dios hizo. Necesitamos las nubes, porque de ahí baja el agua que aprovechamos para poder beber y para subsistir con los alimentos que producimos. Todo lo que hizo Dios lo necesitamos. Tenemos que entender, como hijos de Dios, que si declaramos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, entendemos que todo lo que tenemos, que todo lo que tenemos para subsistir, viene de parte de Dios. El trabajo que tienes y por el cual te pagan, entendemos que viene de parte de Dios. Las personas que te rodean y dan soporte a tu vida, amigos, conocidos, hermanos en Cristo, y dan soporte a tu vida, son aquellos también que vienen de parte de Dios, porque todo lo bueno y perfecto viene del Padre, dice la palabra de Dios, y así lo creemos. La tercera parte del Salmo 136 nos habla de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que era el pueblo más pequeño de entre todos los pueblos que existían. Y por alguna razón que Dios sabe, Él decidió escoger ese pueblo y levantarlo para que fuera una gran nación. Y desde ese momento hasta ahorita ha sido una gran nación. Aunque ha sufrido muchas penalidades, ha sido una gran nación. Entendemos ahora en estos tiempos que esto que llamamos el pueblo de Dios, el Israel espiritual, son todos aquellos que son sus hijos, la iglesia, aquellos que reciben a Dios en su corazón y le obedecen y lo buscan. Si hablamos de que Dios ha sido bueno con Israel, sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros aún en este tiempo. Dice la palabra de Dios de los versículos 10 al 22. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Esta parte que habla de la historia de Israel en el Salmo 136, si estamos hablando de la misericordia de Dios, podemos reconocer
los hechos importantes que ha hecho Dios en nuestra vida. Si bien en su momento, y está escrito en la historia del pueblo de Israel, Dios hizo grandes maravillas que pudieran parecer sobrenaturales, pero Dios abrió el Mar Rojo, Dios derrotó a reyes que por número parecía que no podrían ser derrotados, pero Dios hizo grandes maravillas. Piensa en este tiempo cómo Dios mueve las cosas, prepara las cosas para darte una bendición. Dice la palabra de Dios que para sus hijos todas las cosas son para bien. Y si consideramos esto, podemos entender que estos momentos que vivimos, estas piezas en tu vida que de repente se mueven, se quitan, llegan unas nuevas, un nuevo trabajo, nuevas personas que conoces, nuevas situaciones, circunstancias, todo viene de parte de Dios. Si entendemos que para siempre es la misericordia de Dios con su pueblo, con su iglesia, sabemos que Él hace grandes cosas para proteger, para cuidar, para bendecir a su pueblo. Imagina cuántas cosas ha hecho Dios y te ha librado de ellas sin que tú te des cuenta. Dice la palabra de Dios en Daniel que en algún momento Daniel dobló sus rodillas y oró. Y 3 semanas estuvo esperando la respuesta de Dios y no llegaba. Y dice la palabra de Dios que después de 3 semanas, 21 días, llegó un ángel y le dijo: desde el primer día el Señor escuchó tu oración, pero yo estaba librando una batalla por ti, alguien que quería venir y dañarte. Imagina ahora de cuántas cosas te ha librado Dios en la calle, cuántos asaltos, cuántos accidentes, cuánta gente que tal vez te quiera hacer daño y Dios ha impedido que se acerquen a ti y te lastimen. Cuántas veces Dios ha hecho grandes obras, grandes prodigios, grandes milagros para proteger a su pueblo. Adquirió a Egipto en sus primogénitos, sacó a Israel de ese pueblo, aquel que Dios libró de aquellas cosas que querían dañarlo. Y entendemos que su misericordia es grande y que no la merecemos, y que en medio de eso Él se mueve y acomoda todo alrededor de nosotros para que nosotros podamos vivir el tiempo que estamos viviendo. Pero tengo una enfermedad, pero me siento mal. Ese momento Dios tiene un propósito para él. Pero no tengo trabajo y me está yendo mal en los negocios. Eso también Dios lo tiene preparado para una razón. Pero me despidieron de mi trabajo. Eso Dios lo preparó para una razón. Pero no entiendo por qué Dios hace estas cosas. La verdad es que seguramente muchas cosas no las vamos a entender hasta que pasen 1, 2, 10, 20 años. Y después de ese tiempo vamos a poder decir gracias a Dios, porque en ese momento Él hizo esas cosas aunque yo no entendía por qué las hacía. Y damos gracias a Dios por ello, porque para siempre es su misericordia. Dice la palabra que todas las cosas para aquellos que le aman son para bien. Y así lo creemos, porque para siempre es su misericordia. La cuarta parte de este Salmo 136 habla de cómo Dios está actuando en estos momentos. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 23 al 25: y es Él que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Esta última parte seguramente te ha pasado, y si no, en algún momento te va a pasar, que parece que tocaste fondo, que parece que ya no hay remedio ni salida, y de repente sucede algo increíble, algo maravilloso, que entendemos como la mano de Dios llegando a ti y rescatándote de esto. Hemos conocido matrimonios que están a punto del divorcio, que parece que ya son irreconciliables, y de repente Dios hace algo maravilloso y ese matrimonio se levanta, esa familia se levanta. Hemos visto gente metido en las drogas, en el vicio, en el alcohol, el cual Dios levanta y saca de aquello que parece que es imposible de sacar. Hemos visto gente metida en la pornografía, en los peores vicios, al cual Dios de una manera milagrosa viene y toma. Aquel que nuestro abatimiento, que nuestro dolor se acordó de nosotros y nos rescató. Fíjate que es increíble cómo Dios hace las cosas. La verdad es que muchas cosas que Dios hace no son fáciles de explicar. No tienen una frase sencilla con la cual podamos entender lo que Él hace. Porque Él mueve las piezas de tal manera que a veces es imposible de explicar. Pero Dios las hace. Y las hace porque nos ama. Dice la palabra de Dios, porque para siempre es su misericordia y nos rescata. La última parte de este capítulo
es un recordatorio de algo que como hijos de Dios deberíamos de hacer, de algo que como hijos de Dios debería ser un hábito para nosotros. Y ese hábito es darle gracias. Si reconocemos que Dios hace las cosas, si reconocemos que Dios es quien mueve las piezas y prepara todo para nuestro bien, pues deberíamos de darle gracias. Dice la palabra de Dios que debemos darle gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que no nos gusta, por lo agradable, por lo desagradable, por lo que consideramos una bendición, por lo que consideramos una maldición. Deberíamos darle gracias a Dios en todo momento, en todo y por todo. Denle gracias a Dios, dice la palabra. Y el último versículo del Salmo 136, en el versículo 26, dice: alabad a Dios en los cielos, porque para siempre es su misericordia. La mejor manera en la que podemos reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros es esta, dándole gracias. Si estás viviendo tiempos buenos, tiempos que te están gustando, que lo estás disfrutando mucho, dale gracias a Dios. Pero estás viviendo tiempos que no son tan agradables, que son complicados, que ya no aguantas, que piensas que has tocado fondo, dale gracias a Dios. Dobla tus rodillas y dale gracias a Dios. Aquí en esta misma iglesia, y seguramente tú lo has visto, hemos visto gente doblegada, diciendo que ya no puede más, diciendo que ha tocado fondo, que al orar dice: Señor, yo ya no puedo más con esta situación. Y vemos cómo Dios acomoda las cosas, cambia las piezas, mueve las circunstancias y acomoda todo para que sea una bendición. Me acuerdo mucho de un pastor que teníamos aquí, que cuando su esposa estaba embarazada, fue un embarazo de alto riesgo. Y su bebé, que venía en el vientre de su madre, empezó a crecer y no le daban muchas esperanzas de vida a este bebé. Iban al médico constantemente, iban a las citas, iban a revisiones, los médicos no decían palabras alentadoras, decían todo lo contrario. Y recuerdo mucho las palabras del pastor cuando aquí, justamente en esta parte, él decía: yo he orado al Señor y le he dicho: ya no puedo más, Señor. Yo recuerdo esas palabras y recuerdo haberlas visto desde este mismo lugar sentado, siendo adolescente y no entendiendo por qué Dios permitía que eso sucediera. Al pasar de los años, podemos entender que Dios es bueno. La pequeña de ese pastor hoy es una jovencita que sirve al Señor y muy saludable. Eso era para enseñarle algo a este hombre de Dios. Y entendemos que todo lo que vivimos, que todo lo que nos pasa, nos guste o no nos guste, lo consideremos bueno o no lo consideremos bueno, todo tiene un propósito delante de Dios y todo es porque Él es bueno con nosotros, porque para siempre es su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que este es un buen momento para darle gracias a Dios por lo que Él hace. Hay muchas cosas que agradecer. Si lo piensas detenidamente, vas a darte cuenta que hay mucho por qué agradecer. Hay una guerra en estos tiempos, tú lo sabes, en unos países. Hay países que están siendo bombardeados. Hay países donde está prohibido tener una Biblia. Hay países donde no puedes tener una de estas, es delito y te pueden encarcelar y te pueden matar. Hay países donde la escasez de alimentos es importante y no hay, y la gente se muere de hambre. Hay países donde no la están pasando bien y ahí están alabando a Dios, y allá están alabando a Dios, y a estos países donde está esta situación están alabando a Dios. Uno diría: ¿por qué razón alaban a Dios? ¿Por qué si hay guerra alaban a Dios? Hace poco veía un culto a través de una publicación. Se juntaron los cristianos de Ucrania y se juntaron los cristianos de Rusia, hicieron un culto en conjunto, dándole gracias a Dios y pidiéndole por sus respectivos países. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. No hay nada, Padre, no hay nada por lo cual no pudiéramos darte gracias. Señor, tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos das, tú nos provees, tú estás con nosotros, Señor, y eso es suficiente. Padre, tú nos permites
conocerte, tú nos permites abrir tu palabra y poder tener esta relación contigo, y te agradecemos por esta bendición. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú permitas que mis hermanos tengan este sentimiento de agradecimiento delante de ti. Padre, que ellos puedan reconocer también que has sido bueno con ellos en todo tiempo y en todo lugar, bajo toda circunstancia. Padre, tú has sido bueno. Gracias, Padre, por aquello que consideramos agradable, bueno, bendiciones. Y gracias, Padre, por aquello que no disfrutamos y que no nos gusta y que en algún momento pudiéramos considerar como una maldición. Te alabamos porque eres bueno, Padre, porque sabemos que todo lo que haces, lo haces para nuestro bien. Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ofrendas, dándole gracias a Dios por todos los beneficios que tenemos, que Él nos da y nunca nos deja sin comer, siempre tenemos sustento en nuestras casas. Oremos. Dios mío, te damos muchas gracias por estas ofrendas. Te pido que las bendigas y las uses para tu obra. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, es el momento en que recibimos la bendición. Te invito para que inclines tu frente y cerrando tus ojos, recibamos la bendición que viene de Dios. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Es una bendición que juntos podamos alabar a nuestro Dios a través de este video, a través de este espacio y a través también de las redes. Por lo tanto, siguiendo la manera virtual y cómo funcionan todas estas cosas, te invitamos a que des un like, que escribas un comentario y que también lo compartas. Y que de esta manera creemos que el Evangelio se expande. La gente necesita de Dios. Es una oportunidad para compartir de Él. Que Dios te bendiga.